Esto pasó hace poco tiempo. Después de un año agotador como instructor de senderismo, decidí escapar a la cabaña familiar en un denso bosque del norte del país. Era un lugar que me traía mucha tranquilidad. La cabaña había estado casi vacía en los últimos años. Mis padres ya no venían y yo tampoco, pero sentí que necesitaba un descanso. La primera noche me senté en la sala y revisé viejas fotos. Había muchas imágenes de la familia, todos sonriendo, felices, pero en una de ellas vi algo extraño. En el fondo de la imagen había marcas que no reconocía. Eran sombras, tal vez. No estoy seguro. Creo que eran ojos. Sentí un escalofrío en la espalda. No tenía sentido, pero me incomodó. En la mañana siguiente decidí explorar. A medida que caminaba empecé a escuchar ruidos, ramas rompiéndose, risas lejanas que hacían eco entre los árboles. Miré alrededor, pero no vi a nadie. La sensación de que algo no estaba bien se intensificó. Mis pasos se volvieron vacilantes y mi corazón latía rápido. Todo parecía más oscuro, incluso bajo el sol. Los días pasaron, y mis pensamientos se mezclaron con cada ruido que escuchaba. En una caminata encontré un sendero que no recordaba. Los árboles parecían susurrar. Las hojas crujían bajo mis pies, y mi piel se erizó varias veces. No sabía si era el viento o algo más. Sentí un nudo en el estómago. Pasé la última noche revisando las fotos de nuevo. Las sombras eran cada vez más inquietantes. Mi mente daba vueltas. ¿Qué habían dejado atrás mis padres en esta cabaña? Traté de olvidarlo, pero no podía. Cada pequeño sonido, cada susurro del bosque me hacía saltar. La cuarta noche el aire era pesado. Escuché risas, pero ahora eran más cercanas. Me encerré en la cabaña, sintiéndome tenso. Las risas se apagaron y solo quedaba un silencio inquietante. Entonces escuché algo más. Golpes en la puerta. Un golpe seco, seguido de otro, más fuerte. Mi mano sudaba, no sabía si abrir. Decidí ver por la ventana. No vi nada, pero cuando me giré sentí que no estaba solo. Algo oscuro se movió en la esquina de mi visión. Me quedé congelado. ¿Hola? No había respuesta. Solo un susurro leve como si algo me hablara. Me acerqué a la luz. Mi sombra se extendía por el suelo, pero había algo detrás de mí. Entonces vi algo en el espejo. Era una figura alta, delgada, con ojos brillantes, que me miraban. Me quedé helado. No era mi reflejo. Lo sentí cerca. No sabía qué hacer. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era? ¿Estaba solo en la cabaña? Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo el eco de mi respiración y el susurro de los árboles. ¿Era real o solo mi mente jugándome una mala pasada? Aún tenía en mente las sombras de la foto. Quizás no era solo un recuerdo. ¿Qué habían dejado mis padres sin resolver en la cabaña? ¿Era algo que estaba destinado a encontrar? Capítulo 2. Ruidos en la oscuridad. La noche se había estirado en un abrazo denso. Decidí no dormir. El sueño se sentía como un lujo peligroso en ese momento. Sentado en un sillón, mi mente vagaba entre las sombras que me rodeaban. A medida que la oscuridad se asentaba, el aire se volvía más frío y la chimenea apenas lograba calentar mis pensamientos inquietos. El silencio fue quebrado por un crujido proveniente del exterior. Parpadeé, tratando de aclarar mi mente. Era solo el bosque, pensé por un momento. Aún así, el ruido se repitió, como si algo o alguien caminara cerca de la cabaña. Cada sonido amplificaba mi ansiedad. Me levanté y mis pasos hacia la ventana fueron titubeantes. Curioso, asomé la cabeza, pero la luz del exterior era engañosa. Las sombras danzaban al ritmo del viento y nada parecía fuera de lugar. Sin embargo, el eco de risas lejanas regresó a mis oídos, y esta vez no podía ignorarlo. Me senté de nuevo, tratando de racionalizar la situación. No hay nadie, me repetía, pero una parte de mí sabía que algo estaba sucediendo. Pasaron las horas.
y el reloj se movía lentamente. Finalmente me armé de valor y tomé la linterna. Quizás salir sería lo mejor. Necesitaba enfrentar lo que fuera que me seguía acechando. Abrí la puerta con suavidad, asegurándome de no hacer ruido. El aire fresco me golpeó de inmediato y el aroma a tierra húmeda me llenó los pulmones. Comencé a caminar. Cada crujido bajo mis pies parecía amplificarse, resonando en el silencio del bosque. Las risas eran más fuertes ahora, como si me llamaran. Me detuve en un claro, iluminando con la linterna. El campo estaba vacío, pero la sensación de que algo me observaba era abrumadora. Entonces lo vi, un destello fugaz. Algo se movió entre los árboles, algo oscuro y delgado, una sombra que se confundía con la noche. ¡Hola!, grité, sintiendo cómo la voz se me salía más quebrada de lo que había deseado. La respuesta fue una risa, esta vez más cercana. No era un sonido de alegría, sino algo grotesco. Mi corazón se aceleró, y la linterna titiló en mi mano. Y ahí estaba, al borde de la luz, una figura, alta y esquelética, con ojos que reflejaban la luz como dos faros. No pude mantener la vista fija. Retrocedí, tropezando, cayendo en el lodo. Fue un golpe brusco, el miedo me paralizó. La figura se movió hacia mí, al principio lentamente, pero luego con una agilidad inquietante. Mi instinto gritó que debía correr. Me levanté y corrí de vuelta hacia la cabaña, con la respiración agitada, un nudo en la garganta. La figura siguió, risas burlonas resonando en el bosque como si jugaran conmigo. Al llegar a la puerta la cerré de golpe, sintiendo como el mecanismo de seguridad se truncaba contra una fuerza ajena. Mis manos temblaban mientras intentaba tranquilizarme. No hay nada, repetí nuevamente, empujando mis pensamientos a un rincón de mi mente. Pero justo entonces escuché un golpe en la puerta, suave al principio, como si alguien o algo estuviera buscando entrar. Tiempos de oscuridad, silencio absoluto fuera de mí, pero un caos dentro. ¿Quiénes eran? ¿Qué querían? La respiración rápida me llenó de pánico. Con un nudo en el estómago, tomé la decisión de enfrentarlo. Pero ¿quién o qué sería eso? Entonces lo escuché de nuevo, un susurro, casi un eco, resonando dentro de la cabaña. Me giré hacia la esquina donde las sombras danzaban. Estaba a punto de encontrar la respuesta. Capítulo 3. La sombra en el espejo. El susurro se expandió por la cabaña, como un río helado que me atravesaba. Mis pies estaban plantados en el suelo, pero mi mente quería huir. Volteé lentamente hacia la esquina. La linterna iluminaba solo parcialmente, apenas revelando formas familiares. Las viejas vigas de madera parecían cobrar vida, retorciéndose bajo un manto de sombras. ¿Hola? Mi voz sonó tan diminuta que me dio vergüenza. La respuesta fue un eco, burbujeante y distorsionado, como un reflejo en un charco. Cuando mis ojos se ajustaron, pude distinguir un espejo en la pared. No recordaba haberlo visto antes. Era antiguo y su superficie estaba cubierta de polvo, pero algo me atraía hacia él. Me acerqué, sintiendo una extraña combinación de curiosidad y miedo. La superficie del espejo parecía vibrar, y ahí, en el reflejo, vi algo que no era yo. Era esa figura del bosque, alta y esquelética, de pie justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo un aire gélido y vacío. Mi corazón retumbaba en mi pecho mientras luchaba contra las ganas de gritar. Regresé la vista al espejo. La figura ahora sonreía, aunque su sonrisa era torcida, casi burlona. Sentí que algo dentro de mí se rompía. «Déjame en paz», murmuré, apretando los dientes, pero los ojos brillantes seguían ahí, hipnotizantes y terribles. Una ráfaga de viento atravesó la cabaña, apagando la linterna. En la oscuridad todos mis sentidos se agudizaron. El silencio se volvió ensordecedor.
Mi respiración se aceleró mientras intentaba recordar dónde estaban las cosas. ¿Había alguna lámpara de aceite en el estante? Si tan solo pudiera encontrarla. Mientras tanteaba en la oscuridad, volví a escuchar el susurro. Esta vez sonaba más claro, como si el aire mismo me hablara. Era un lamento, un llamado que prometía respuestas. Me paralicé. ¿Qué tal si me acercaba al espejo nuevamente? Con un temblor en las manos, avancé. La figura seguía ahí, y el brillo en sus ojos no se había apagado. «Ayúdame», decía, pero lo hizo con una voz que no era voz, un eco olvidado entre las sombras. Era una moneda de doble cara. El miedo y la curiosidad se encontraban en equilibrio. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, aunque sabía que no habría respuesta. A ese punto estaba dispuesto a escucharla. El frío me acariciaba la piel, me empujaba hacia adelante. «Tienes que mirarlo», susurró otra vez. Sin pensarlo más, me incliné hacia el espejo. Me vi de nuevo, pero algo había cambiado. El reflejo no era solo un mero espejo, era un portal, una ventana a otro lugar donde la figura danzaba entre sombras que susurraban secretos. Podía ver fragmentos de lo que pudo ser mi vida, decisiones, caminos. La sombra levantó la mano invitándome a cruzar. En ese instante, un golpe resonó en la puerta. Era fuerte, como un recordatorio brutal de la realidad. Me sacudió de la trance y retrocedí. La figura desapareció, y el espejo volvió a ser solo un espejo. El pánico me invadió nuevamente. ¿Qué hacer? ¿Seguiría esperando o revelaría lo que se escondía tras esas sombras? El golpe volvió a repetirse, más insistente. «¡Ábreme!», resonaban las voces, esta vez múltiples, un eco aterrador que se entrelazaba con mis pensamientos. La urgencia me empujó. Pero, ¿estaba preparado para enfrentar lo que pudiera estar al otro lado? Con un suspiro profundo y una decisión que me temblaba en las manos, me dirigí hacia la puerta. Al abrirla, mi vida cambiaría por completo. Posiblemente descubriría lo que había estado buscando, o tal vez me encontraría con mi peor miedo. Pero ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. La puerta al más allá. Cuando abrí la puerta, el aire frío se precipitó sobre mí. El viento arrastraba hojas secas y la oscuridad del bosque se alzaba imponente como un manto que acechaba justo más allá del umbral. No había nadie, solo un silencio opresivo que llenaba el aire. La sensación de ser observado me recorrió la espalda, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Un escalofrío me recorrió, y decidí asomar la cabeza. En el claro, la luna iluminaba las copas de los árboles, creando sombras que danzaban como espectros. El bosque parecía vibrar bajo un latido invisible. Un paso después del otro, avancé, manteniendo los sentidos alerta. Cualquier movimiento podría hacer que el pánico se apoderara de mí. «¿Hay alguien aquí?», grité, casi como si intentara desafiar la oscuridad. No hubo respuesta. Un escalofrío me hizo pensar en la figura. ¿Era a ella a quien había llamado? Mi mente se llenaba de interrogantes. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo vi un arbusto moviéndose suavemente por el viento. Mi respiración se aceleraba mientras miraba de nuevo hacia el bosque. Había algo inquietante en su belleza. Algo en la penumbra me recordaba lo que había visto en el espejo, la sombra que me llamaba, el susurro que insistía. Decidí regresar a la cabaña. Algo me decía que debía enfrentar mis propios miedos antes de seguir explorando. Con cada paso que daba hacia atrás, la sensación de ser observado regresaba con más fuerza. Fui consciente de que estaban allí, un pequeño ejército en las oscuras profundidades del bosque, aguardando, juzgando. Dentro de la cabaña, el espejo me esperaba. La linterna aún se había apagado, pero ahora había una tenue luz que se filtraba desde la ventana. Me acerqué al espejo, sintiendo que necesitaba enfrentar lo que había visto. Esperaba que la figura no regresara. Pero ahí estaba, de nuevo,
Su mirada penetrante me hizo dudar, pero estaba decidido. «¿Qué quieres de mí?», le pregunté. La figura sonrió otra vez, pero esta vez su expresión no era burlona, sino casi maternal, como si intentara consolarme. «¿Quién eres?», me atreví a preguntar. Esta vez, el frío en la habitación se intensificó y el espejo comenzó a vibrar. La figura alzó una mano, y mis instintos me decían que debía tocarla. A pesar del terror que me recorría, había una mezcla de anhelo en mi corazón. ¿Qué haría yo por ella? ¿Qué podría obtener a cambio? Sin pensarlo más, toqué el cristal. Al instante la superficie se volvió líquida como aceite, la figura se hizo más tangible y sentí que algo tiraba de mí. «Cruzate», decía, y mientras lo hacía, el mundo a mi alrededor se desvaneció. Un torbellino de colores y sonidos abrume mi mente. Cuando la confusión terminó, me encontré en un bosque. Era el mismo paisaje, pero vibrante. Los árboles se erguían altos, y el aire era espeso con un aroma a tierra húmeda. Mientras exploraba, vi a la figura de pie frente a mí, esta vez sin miedo. La sombra parecía más real, más cercana, pero las sombras comenzaron a moverse, rodeándome. Susurros se alzaban, y el pánico se apoderó de mí. ¿Era un nuevo mundo o una trampa? Mi mente se llenó de preguntas. Mientras tanto, la figura sonrió, aunque la calidez se desvanecía. «Aquí es donde encuentras la verdad», dijo. Pero la advertencia resonó en mi mente como un eco ominoso. Debía decidir. ¿Me quedaba y enfrentaba lo desconocido o regresaba a la cabaña, donde el espejo solo era un reflejo de mis miedos? Si me quedaba, perdería una parte de mí. Si regresaba, siempre tendría la carga de lo que no sabía. La tensión se volvía insostenible. Entonces comprendí que no tenía más opción que avanzar y descubrir lo que realmente se ocultaba detrás de esa sombra. Capítulo 5. Visible en sombras. El aire en este nuevo bosque era distinto. La frescura me golpeaba el rostro, pero había algo más. Un eco, un susurro continuo que parecía resonar en cada rincón. Las sombras se movían con un propósito, escudriñándome. Intenté concentrarme en la figura frente a mí, pero el miedo casi me paralizaba. «Debes seguirme», dijo la figura, su voz clara, casi melodiosa, pero al mismo tiempo llena de un peso desconocido. Sin pensar, asentí. La seguí, sintiendo el suelo suave bajo mis pies, como si estuviera caminando sobre un manto de hojas viejas. Mientras avanzábamos, la figura me llevó a un claro. En el centro había una piedra enorme, cubierta de musgo y llena de inscripciones. Sentí un tirón en mi interior, como si el lugar fuera una parte de mí que no sabía que había perdido. «Esto es lo que buscabas. Aquí se revela la verdad», dijo ella, alzando una mano hacia la roca. Pero antes de que pudiera acercarme, me detuve al escuchar un murmullo que crecía a mi alrededor. Las sombras que me rodeaban parecían cobrar vida, pulsando y girando como un torbellino oscuro. No eran solo ecos, eran voces. Podía distinguir fragmentos de lamentos y risas, como si el bosque mismo estuviera vivo y relatara historias olvidadas. «¿Qué es esto?», pregunté, mi voz temblorosa. «Historias», respondió la figura, fijando su intensa mirada en mí. «Historias de aquellos que vinieron antes. Algunos encontraron su destino aquí, otros nunca regresaron». De repente, una sombra más oscura emergió del fondo, desenfrenada. Era enorme, como un lobo con ojos ardientes que brillaban en la oscuridad. Sentí que el miedo invadía cada rincón de mi ser. La figura a mi lado pareció inmutable, y su calma me aturdía. «¿Vas a dejar que el miedo te detenga?», me retó, pero la sombra se acercaba. Podía sentir su aliento helado en mi piel. Sus instintos de supervivencia comenzaron a gritarme que corriera, pero algo dentro de mí quería enfrentar la oscuridad. «¿Qué estás dispuesto a perder?», susurró la figura. «Tu miedo
o el conocimiento de la verdad? Con esa pregunta resonando en mi mente, tomé un paso hacia la sombra. Era un acto irracional, pero algo me impulsaba. En el fondo, sabía que no podría volver a ser el mismo, pero tuve que intentar encontrar ese equilibrio. La sombra se detuvo, observándome con curiosidad. Alargué una mano, un gesto de desafío. En ese momento, todo se detuvo. Las voces se acallaron y el aire se volvió pesado. La figura me miró, y en sus ojos vi una mezcla de esperanza y advertencia. El lobo oscuro se acercó, y en un instante todo se iluminó. Una luz brillante inundó el claro. La sombra desapareció, dejando solo una estela de niebla a su paso. Abrí la boca para gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta. La figura se quedó quieta, y la calma que había buscado comenzó a surgir. «Ahora sabes lo que debes hacer», dijo suavemente. Pero mi corazón seguía acelerado, y me di cuenta de que aún no entendía del todo la verdad. Mientras contemplaba el claro, las inscripciones en la piedra comenzaron a resplandecer, revelando imágenes y palabras que fluían ante mis ojos. Pero antes de que pudiera descifrarlas, un nuevo temblor recorrió el suelo. El bosque empezaba a cobrar vida, y con él una nueva amenaza surgía en la distancia. Y fue ahí, en medio de esa revelación y del sentido inminente de peligro, que comprendí que mi viaje apenas comenzaba. Capítulo 6. Vientos de cambio. El suelo temblaba, y el eco de ese movimiento resonaba en mi pecho. Miré a la figura esperando alguna señal, pero su rostro era una imagen de determinación. «¿Qué viene ahora?», pregunté. Mi voz temblorosa, aunque, en el fondo, sabía que no había vuelta atrás. «Lo que llegues a descubrir puede no ser lo que esperas», respondió, mirando hacia el horizonte rugiente del bosque. Fue entonces que lo entendí. El bosque no solo guardaba las historias del pasado, sino que también estaba conectado a algo más profundo, algo que anulaba el tiempo y desdibujaba el concepto mismo de destino. Las inscripciones en la piedra emitían una luz pulsante, y cada latido parecía sincronizarse con el pulso del bosque. Era como si la luz amontonara memorias perdidas. Sin poder evitarlo, di un paso hacia la piedra, y como si reaccionara a mi avance, las inscripciones comenzaron a brillar con más fuerza. «¡Espera!». La figura me detuvo, su voz grave resonando como un trueno. «No todas las verdades son seguras. Este lugar puede absorber tu esencia si no tienes cuidado». Sentí un escalofrío recorrerme. Las palabras apenas se asentaban en mi mente cuando un grito desgarrador atravesó el aire. Miré hacia el sonido. Un destello oscuro salía de entre los árboles, arrastrando consigo formas difusas que parecían gritar y danzar. «Es el guardián», dijo la figura, y entonces comprendí que la sombra que había enfrentado no era solo un ladrón de miedos, sino algo más real y peligroso. Antes de que pudiera procesar su significado, lo vi. Una criatura de formas cambiantes, un monstruo hecho de oscuridad, con ojos que desnudaban el alma. «Debes enfrentarlo. Solo así podrás obtener lo que buscas», me instó la figura. No estaba preparado para aceptar esa responsabilidad. El instinto me decía que debía escapar, pero un nuevo fuego se encendió en mí. Respiré hondo, con los recuerdos de lo que había vivido en ese bosque llenando mi mente. Ya no podía volver a ser el mismo, así que decidí luchar. Con cada paso hacia el guardián, el miedo se convirtió en determinación. Observé cómo se movía, danzando entre sombras y luz. La figura a mi lado comenzó a murmurar en un idioma que no reconocía, como si invocara fuerzas ancestrales. Los ojos del guardián brillaban y su presencia era abrumadora, pero sentí que la luz de la piedra me protegía. Las inscripciones a su alrededor comenzaron a girar, formando un círculo de energía que palpitaba. Con un movimiento decidido,
Levanté una mano. ¡Basta!, grité, resonando con una fuerza que no sabía que poseía. La criatura vaciló. En ese instante, una fracción de luz penetró su oscuridad. Un aullido reverberó en el aire y los árboles temblaron con fuerza. La criatura intentó retroceder, pero algo más lo empujaba. El guardián, aunque grande, parecía vulnerable ante la luz que emanaba de mí. Fue un instante de gloria mezclado con terror. Sabía que el esfuerzo no sería fácil. La energía de la piedra fluyó a través de mí, exaltando la verdad de mis intenciones. Pero en medio de esa revelación, la sombra se combinó con el viento, y los murmullos de historias olvidadas comenzaron a rodearme como un torrente. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar con claridad, una nueva visión me atrapó. La figura a mi lado se tornó borrosa, como si estuviera a punto de desvanecerse. «Recuerda, la verdad no siempre es lo que parece», dijo, y con un destello desapareció. El guardián volvió a aullar, y justo en ese momento comprendí que el fracaso significaba perderme a mí mismo. Mi corazón latía con la furia de 1000 tormentas mientras nuevas sombras se acercaban, llevándome a la pregunta que se volvería crucial. ¿Qué verdad quería perseguir realmente? Pero eso era solo el principio. Una racha de viento helado atravesó el claro, y al instante me di cuenta de que algo más se acercaba, algo mucho más aterrador que el guardián que tenía delante. Para cuando mi mente formuló la pregunta, ya era demasiado tarde. Las sombras se cernían sobre mí, y el viaje no hacía más que comenzar. Capítulo 7. Encrucijada de sombras. El viento aullaba como si quisiera arrastrarme hacia lo desconocido. Miré a mi alrededor, intentando comprender qué estaba sucediendo. Las sombras danzaban a mi alrededor, cada una más oscura que la anterior. El guardián, por un instante, había quedado olvidado. Las figuras que emergían del bosque eran indistinguibles, como susurros que tomaban forma. Cada una parecía cargada de dolor, de historias reprimidas, y me miraban con una mezcla de ira y tristeza. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que estas sombras eran más que ilusiones. Eran reminiscencias de arrebatos pasados, de secretos que el bosque había decidido retener. Di un paso atrás, y el guardián se interpuso en mi camino, aún temblando entre la luz y la penumbra. «No te dejes llevar por ellos», me advirtió, su voz resonando con una autoridad nueva. «Estas sombras intentan confundir tu propósito. Recuerda lo que buscabas». «Pero no sé qué buscar», respondí, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumir mis palabras. «No sé qué verdad quiero». Sin aliento, me di cuenta de que el guardián también estaba atrapado, luchando contra las sombras que clamaban por atención. Un aura cargada de energía me envolvió, y como un eco lejano, los murmullos se intensificaron. Era un canto, una súplica, y aunque los sonidos eran caóticos, se unieron en una melodía que reverberaba en mi mente. «Escúchalas», dijo el guardián. «Ellas llevaron sus propias batallas. Solo si les das voz, podrás encontrar tu camino». La idea resonó dentro de mí. Tal vez no necesitaba luchar contra las sombras, sino escucharlas. Me esforcé por calmar mi respiración y me concentré en los susurros que llenaban el aire. Fue como abrir una puerta en mi mente que había estado cerrada. Las sombras comenzaron a tomar forma, revelando fragmentos de historias. Cada figura me contaba su propio relato de miedo, de traición, de esperanza y de pérdida. Algunas parecían suplicantes, otras furiosas. Su sufrimiento era palpable. Sentí las emociones brotar en mi pecho. Cada historia resonaba con la mía, como si todo estuviera conectado. Recé por no perderme. «¿Qué es lo que queréis?», pregunté en voz alta, mi voz temblorosa pero decidida. Las sombras se detuvieron, mirándome con una nueva intensidad. «Quiero saber la verdad detrás de sus historias», continué.
quiero saber por qué están aquí. Un silencio pesado ensombreció el claro. Entonces, como si una decisión se hubiera tomado, las sombras comenzaron a acercarse. Sus voces se entrelazaron, formando un coro. ¡Liberamos!, gritaron al unísono. ¡Libéranos de nuestro tormento! El guardián resplandeció de nuevo, su luz levantándose como una barrera entre mí y las sombras. Su dolor no es solo suyo, es un ciclo. Sus ojos, siempre sabios, me observaban. Solo podrás seguir adelante si les das cierre. Frustrado respondí. ¿Cómo se supone que haga eso? Con valentía. Encuentra tu verdad y dales voz. Sin más tiempo para descansar, una ola de energía me atravesó. Miré al guardián y luego a las sombras. Sentí la conexión entre nosotros. Mi historia, aunque dolorosa, podía ser el hilo que uniera todo. Pero justo cuando comenzaba a sentir la palabra en mis labios, un zumbido ominoso surgió de la maleza más allá. Las sombras se agitaron, mostrando su miedo. Algo venía, y esta vez era más que un simple eco de lo perdido. Con una nueva urgencia, di un paso hacia adelante y solté lo que había guardado. «¡Escúchenme!», grité. Pero un grito desgarrador cortó el aire nuevamente y un nuevo miedo se apoderó de mí. Todo se oscureció, y supe que estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que lo que mis palabras podían manejar. ¿Qué verdad estaba a punto de destaparse? Capítulo 8. Lo oculto despertar. La oscuridad se cerró a mi alrededor, densa y opresiva. Sentí una presión en el pecho, como si las sombras quisieran aplastarme con su dolor. ¡No!, grité, con el instinto de aferrarme a mi voz, a mi presencia, pero era en vano. El grito se extinguió en la negrura, devorado por el silencio inquietante. Para mi sorpresa, las sombras comenzaron a dispersarse, retrocediendo lentamente. Algo más había llegado, una presencia que parecía absorber la luz y la esperanza en el aire. El guardián, a mi lado, se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos centelleando en la penumbra, alerta. Fue entonces cuando lo vi. Una figura emergió de entre los árboles, alta y desdentada, como una sombra viviente. Sus ojos brillaban con un matiz escalofriante, y Suste, inconfundiblemente, era un eco de todas las sombras que me rodeaban. «¿Qué eres?», pregunté, sintiendo cómo el miedo me estrujaba la garganta. «Soy lo que queda de los que olvidaron su historia», respondió la figura, su voz resonando con un eco que se multiplicaba en el aire. «Soy la manifestación de todo lo que se ha ocultado y olvidado. Vengo a reclamarlos». Las sombras a mi alrededor comenzaron a convulsionar al escuchar la declaración. Podía ver sus rostros, retorcidos por el pánico. «No podemos ser olvidados», murmuraron en un lamento colectivo. «No queremos ser parte de ti». El guardián se mantuvo firme entre nosotros y esa entidad oscura. «Detente», gritó. «No puedes reclamar lo que ya tiene voz. Son sus historias las que te mantienen prisionero». Pero el ser sin forma giró su mirada hacia él, y la luz del guardián pareció vacilar. «Las historias solo perpetúan el sufrimiento», dijo el ser con desdén. «¿Por qué abrir viejas heridas si pueden ser selladas para siempre? Porque olvidarlas significa condenarlas a revivir eternamente», respondí ahora con más confianza. «No puedo dejar que se desvanezcan sin darles un final». Con cada palabra, sentí que la energía a mi alrededor cambiaba. La conexión entre las sombras y yo se volvió más fuerte. «Les he escuchado», grité, mi voz resonando en la oscuridad. «Sé de su dolor y de su pérdida. Quiero ayudarles a encontrar la paz». Las sombras comenzaron a acercarse de nuevo, y el ser oscuro lanzó un rugido de rabia. «No puedes cambiar lo inevitable. Son míos». Su voz se convirtió en un grito ensordecedor que hizo temblar el suelo. Pude sentir que toda la presión del mundo se centraba sobre mí, pero tenía que seguir adelante.
Sin pensar, cerré los ojos y visualicé cada historia recién revelada, las figuras que habían compartido su dolor conmigo. Me concentré y con voz firme comencé a narrar lo que había aprendido de ellos. Hubo una vez un alma que buscaba amor, pero solo encontró traición. Otro que se quedó atrapado en un ciclo de venganza, incapaz de dejar atrás el pasado. Cada sombra aquí tiene su propia historia que contar. A medida que hablaba, noté que la figura oscura se desvanecía. Las sombras, respirando aliviadas, comenzaron a rodearme. Las energías opuestas luchaban en el aire. «Ninguno de ustedes puede escapar de mí», gritó el ser, pero yo sentía cómo su fuerza disminuía. «Cada uno de nosotros puede liberarse si compartimos nuestro dolor. Así es como rompemos el ciclo», respondí con pasión. Las sombras resonaban con mi voz, uniéndose a mí. Mi corazón latía con fuerza. Creo que podría realmente liberar sus historias. Con un último grito de desafío, el ser se lanzó hacia mí, pero estaba listo. «Por favor, cuéntenme». Las sombras agrupadas comenzaron a narrar sus relatos al unísono. Era un clamor de emociones, de recuerdos, y sentí que su dolor se entrelazaba con el mío. El guardián brillaba intensamente, protegiéndome de la oscuridad que atacaba, pero el ser oscuro estaba lejos de ser destruido. Algo surgía de su interior, una sombra aún más profunda que no había visto antes. La batalla estaba lejos de terminar. Sabía que debía encontrar la forma de detenerlo antes de que se apoderara de todo. Había un nuevo nivel de verdad por descubrir, y el tiempo se acababa. Capítulo 9. El último relato. La intensidad del aire era casi palpable. Las voces de las sombras se entrelazaban en un canto desgarrador, y sentí que se estaban uniendo a mí en un esfuerzo por repeler a la entidad oscura. La figura sin forma aún se retorcía, más poderosa que nunca, como un abismo que amenazaba con tragarnos a todos. Estaba clara una verdad. Lo que había surgido de su interior no era solo una manifestación de las historias olvidadas, sino también un reflejo de sus temores más profundos. Cada sombra encarnaba su propio pasado, y ahora esas experiencias estaban resurgiendo. Necesitaba encontrar la esencia de cada relato, el último trozo que pudiera romper el vínculo del ser oscuro. «No estás solo en esto», grité con toda mi fuerza. «Díganme sus nombres, compartan sus historias. Es lo único que puede liberarlos». Y aunque la tensión era abrumadora, vi cómo las sombras se acercaban, ansiosas por liberarse, por contar. «Mi nombre es Alaric», susurró una sombra con voz melancólica. «Perdí todo lo que amaba en un instante, y mi odio se volvió mi única compañía. Sentí su dolor como si fuera el mío. «Y yo soy Selene», intervino otra sombra con un temblor de esperanza. «Ardí en el fuego de la traición, y mi alma quedó atrapada entre la vida y la muerte». La energía del ser oscuro parecía tambalearse momentáneamente. Cada relato que brotaba llenaba el espacio con luz, y parecía menos capaz de sostenerse en pie. Sería suficiente si lográbamos conectar todos los relatos. Tenía que actuar rápido. «Cuéntame, Alaric, ¿qué te retiene aquí?», pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Los recuerdos no son solo tormento, son mi vida. Intento escapar, pero el dolor me ha abrazado», confesó, mientras la sombra empezaba a adquirir una forma amigable. Centré mi atención en Selene. «¿Qué lección has aprendido de tu fuego?». «Que el perdón es más poderoso que el rencor», respondió, y sus sombras se me acercaron, como si su esencia comenzara a fortalecerse. «Eso es», exclamé. Cada historia que compartían era clave, y cada lección podía debilitar al ser oscuro. Comencé a compartir mi propia historia, un eco de lucha y crecimiento, revelando cómo había superado mis propios miedos. Sus miradas se enfocaron en mí y sentí que la conexión se establecía.
Todos enfrentamos la oscuridad, pero es justo ahí donde descubrimos la luz que llevamos dentro. Proseguí. Las sombras comenzaron a entrelazarse en un baile de luz. De repente, la sombra más oscura rugió con furia, desmoronándose en un torbellino de descontento. «No puedes protegerlos. Son míos», retumbó en un grito profundo que hizo vibrar el cielo, mientras intentaba desmantelarse en un caos de ira y tristeza. «¿Qué quieres en realidad?», pregunté, resonando con firmeza y claridad. ¿Poder? ¿Control? Hay un camino diferente. Me di cuenta en ese momento. El ser oscuro también tenía una historia. Podía ver los fragmentos de su pesar. Las sombras seguían narrando. Cada historia era un ladrillo desprendido de su poder. La verdad empezaba a abrirse paso. Pero el tiempo se acababa. Con cada segundo que pasaba, la entidad se hacía más fuerte. Tenía que encadenar todas las voces en un último relato que diera sentido a la existencia de ese ser. Hablemos de la verdad más profunda. Somos nuestros recuerdos, sí, pero eso no dicta nuestro futuro. Dije con voz potente. El dolor puede transformarse en fuerza, que se convierta en esperanza, no en miedo. Justo cuando creía que estaba acercándome al clímax, vi cómo la entidad oscura comenzaba a retorcerse, tratando de resistir. Pero sabía que las últimas historias estaban a punto de ser reveladas, y por primera vez estaba listo para enfrentar lo que el ser oscuro ocultaba. Las sombras estaban listas para dar su paso a la luz, y yo también. Pero necesitaba una historia final que encapsulara todo. Sin ella se abriría una puerta a lo desconocido. Fue entonces cuando escuché una voz suave detrás de mí. La historia que buscas se cuenta en el eco de los que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Una nueva sombra se perfiló ante mí. La urgencia creció en mi interior. ¿Qué era esto? ¿Era el último relato que podría cambiar todo? Sin pensarlo, me volví hacia esa nueva presencia, listo para escuchar, con la esperanza de que esto sería lo que necesitaba para salvarnos. Capítulo final. Reflejos en la oscuridad. La nueva sombra se acercó, y mientras lo hacía, sentí un temblor en mis entrañas. Era delgada y etérea, casi como una bruma. «Estoy aquí», dijo con voz sutil. «Represento a los que silenciaron sus historias por miedo o por olvidos». Su luz era tenue, pero su presencia era poderosa. Mientras la oscuridad a nuestro alrededor zumbaba furiosamente, la figura reveló su propio relato, un eco de dolor que resonó en mis huesos. He visto a muchos desvanecerse en la penumbra, incapaces de recordar sus verdaderas historias. «Soy la memoria de aquellos que no regresaron», musitó con profundidad, como si su propia existencia dependiera de ser escuchada. El guardián observó atentamente, con sus ojos brillantes que reflejaban la lucha. «Lo que sea que cuentes debe ser verdad, pero también contener esperanza. La oscuridad alimenta los miedos. Solo así podremos resistir», enfatizó. Reconocí que este relato, el que podría liberar a todos, no solo requería valentía, sino también autenticidad. «¿Qué debe decir esta voz olvidada?», pregunté, sintiendo que el tiempo se desvanecía, que un mundo entero pendía de un hilo. Las sombras alrededor comenzaron a inquietarse, temiendo que esta nueva historia podría borrar sus existencias. «Recuerda que cada sombra tiene su luz», respondió la figura, su voz susurrante como el viento entre los árboles. «Permítele al dolor convertirse en fuerza. Hazlo por aquellos que nunca encontraron el coraje de recordarlo». Había grabado en mi corazón cada palabra que resonaba con fuerza. Con la fuerza de una tormenta interior, cerré los ojos y dejé que su historia fluyera a través de mí. Sentí cada lamento, cada susurro de angustia, pero también la chispa de redención. Abrí los ojos, y de repente supe lo que debía hacer.
No somos solo nuestras sombras, somos lo que elegimos llevar adelante, proclamé. Las sombras se detuvieron mientras la nueva voz empezaba a ser parte de mí. Recordé cómo, pese al sufrimiento, cada relato compartido podía transformar el miedo en esperanza. Corrí el riesgo. Las sombras representan no solo dolor, sino el potencial de la luz. Por cada traición hay espacio para el perdón. Por cada pérdida hay lugar para la sanación. La figura oscura, antiguo guardián de esos temores, comenzó a tambalearse como si sus cimientos se desvanecieran. La luz se hacía cada vez más intensa. «No temo a la verdad», grité con fuerza, permitiendo que cada palabra resonara en el aire, atrayendo a las historias olvidadas. No estamos aquí solo para sufrir, nos queda la capacidad de elegir y cambiar nuestras realidades. Sentí que la esencia del ser oscuro comenzaba a desvanecerse. Las historias de las sombras se unieron en un crescendo, creando una esfera de luz vibrante. Cada historia contada liberaba fragmentos de la oscuridad, como si cada palabra lanzada al aire eliminara el peso que habían llevado durante tanto tiempo. ¡Liberen!, grité una vez más, y el claro se iluminó de manera explosiva. Las sombras alrededor comenzaron a girar como si se lanzaran a un torrente de luz. La figura oscura que se alimentaba de la angustia y el silencio fue tragada por el brillo que ahora inundaba el claro. Cuando todo finalmente se calmó, el silencio se extendió. Miré a mi alrededor. Las sombras, ahora brillantes y etéreas, sonrieron, desplegándose en un vasto espectro de colores. Habían encontrado su verdad, su luz. El guardián se acercó, y en su mirada había un reconocimiento. «Lo has hecho», dijo, su voz profunda y reconfortante. «Las historias han sido liberadas y el ciclo se ha roto. Pero recuerda, cada verdad tiene su sombra. La vida siempre es un balance entre lo que tememos y lo que amamos». Mientras empezaba a desvanecerme de ese bosque, supe que no había respuestas finales sobre lo que había encontrado en mi viaje. Pero lo que dejó subyacente era más profundo, la verdad de que todos llevamos sombras y también luces capaces de iluminar. Las preguntas permanecerían sobre el pasado y sobre lo que constituye la oscuridad, pero mi viaje apenas comenzaba. Regresé a la cabaña, sintiendo el peso de la realidad, pero también la ligereza de lo recién encontrado. Nunca volví a ver a las sombras, pero a veces, en la distancia, escucho un susurro familiar que me recuerda lo aprendido. Trato de no pensar en ello con frecuencia, como un eco que vale la pena recordar, pero que no debe quedarse anclado en el alma.